Aquí estamos nuevamente, amigos y amigas de La Chimenea. Qué gusto tenerlos nuevamente y sobre todo con una alegría muy particular porque en nuestras redes sociales se han checado las estadísticas y vamos... Como los caballo globos, de Hacienda. Como caballo de Hacienda. Sí, vamos muy bien, bendito Dios. Y bueno, pues ante nada, nuestra gratitud para ustedes. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y estén muy al pendiente de todas nuestras publicaciones que hacemos constantemente para recordarles que los domingos estamos publicando nuestro programa. Así es que hoy tenemos una gran sorpresa. Así es. Y esa sorpresa se la voy a dejar a mi amigo, como siempre. Gracias, querido amigo. Sí, en este frío y húmedo y lluvioso día de la Ciudad de México. ¿Cómo te ha ido con las inundaciones, con el tráfico? No, pues muy mal, pero no voy a ser el único. No soy el único. No eres el único. Gran parte de nuestros compañeros y amigos que nos ven por la red seguramente han sufrido esto. Hace rato estaba yo haciendo justo un reel, amigo mío, invitándolos a quedarse en camita y ver La Chimenea, el podcast. Buenísimo. Excelente sugerencia. Pero ya dejémonos. ¿Qué te parece si ya pasamos a que presentes a nuestro invitado? Con que mucho es gusto. De lujo. Tenemos invitado de lujo porque representa a una institución de lujo, Juan José Tovar Salinas. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por recibirnos aquí en este espacio de La Chimenea. Y que, pues bueno, normalmente cuando hablamos de la Cruz Roja nos remonta a los desastres, a las emergencias, a las ambulancias, a los médicos, ¿no? Pero creo que venimos a tocar un tema que muy poca gente ubica o conoce y que es precisamente la cultura del voluntariado. Así es. Sí, y precisamente la memoria histórica de la Cruz Roja. Claro. Que ese es un tema que mucha gente dice, no pensé que la Cruz Roja tuviera esta información, ¿no? Sí. Pero ¿qué te parece si nos dices qué cargo ocupas en el museo dedicado a la Cruz Roja? ¿Cómo se llama este museo? ¿En dónde se encuentra? Porque así inmediatamente van a ver de qué nivel es este invitado. Claro, sí. Claro, gracias. Sí, bueno, yo soy Juan José Tovar, soy el director del Museo Nacional de la Cruz Roja Mexicana. ¿Qué tal? Sí, que se está recién inaugurado, somos debutantes, como ya nos dijeron por ahí. Estamos funcionando desde el pasado 21 de febrero. Ya prácticamente vamos a cumplir 4 meses. 4 meses en donde ya hemos recibido alrededor de 3,000 personas. ¡Wow! Sí, es un número increíble. Es un número increíble. Para 4 meses. Exactamente, para 4 meses. Y aparte que es un museo que efectivamente no ha tenido mucha difusión y que parte, pues nosotros estamos aquí para que ustedes nos ayuden también a que la gente conozca más de este espacio, se acerque con nosotros, sus horarios y demás, hablaremos de ello, de los contenidos que tenemos, pero sí es importante que comentar que tenemos poco tiempo. Es un museo, como dice un funcionario de la Cruz Roja, pequeño pero con gran información, con muchas cosas, muy atractivo por la dinámica que se genera, que también tenemos oportunidad de platicar de eso, y pues invitar a la gente a que lo conozca, Pues suena muy bien porque ya esta Ciudad de México ya no nada más es la ciudad de los palacios, sino la ciudad de los museos, ¿verdad? Así es. Qué bueno, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y da mucho gusto porque efectivamente los dos puntos, palacios y museos, son sinónimo de que este país es rico en arte y cultura. Adelante, Ángel. Amigo mío. Fíjate que hay una pregunta básica, ¿no? ¿De dónde surgió la idea de hacer un museo de la Cruz Roja? ¿Y por qué apenas tiene 4 meses y no sé, medio siglo como muchos de nuestros museos? Mira, yo creo que tiene que ver con un proceso de madurez institucional. Yo creo que tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque hay que reconocer, primero, que la Cruz Roja, por su objeto social, por su vocación, pues como lo decía al principio, ¿no? Son las emergencias, son los desastres, es la salud. O sea, son temas como más prioritarios para la razón de ser de la organización. Pero, ¿a qué me refiero con este proceso de madurez institucional?
que ya hemos cumplido 100 años. De hecho, cuando la Cruz Roja Mexicana nació en 1910, obviamente en el 2010 se festejaron los primeros 100 años de la institución, y ahí hubo las primeras iniciativas. Y surgió precisamente de los voluntarios, principalmente de los veteranos, estos voluntarios que han estado en la institución durante mucho tiempo y que muchos de ellos empezaron a recoger pues la inquietud. Muchos decían, bueno, tengo este objeto, ¿qué hago con él? Lo tiro, lo guardo, y por ahí en el 2010 empezaron esas iniciativas. Sí, obviamente se empezaron a evaluar, algunas se abandonaron las ideas, pero siguió existiendo precisamente como esta inquietud, esta latencia de que deberíamos tener un espacio que preservara la memoria histórica de la Cruz Roja. Y hace 3 años, precisamente cuando tuvimos una relación con la Fundación Concepción Beistegui, que está en el centro histórico, está en la calle de Regina, pues bueno, coincidimos, nosotros llegamos a través de una persona que estaba precisamente haciendo el museo de sitio del antiguo Hospital Concepción Beistegui, que es mi amiga Angélica Solchaga, y ella pues bueno, nos dice, bueno, yo estoy investigando cosas del Hospital Beistegui. ¿Por qué? Porque también ahí estuvo la Cruz Roja. Sí, de hecho la Cruz Roja fue nuestro primer hospital central de 1916 a 1934. Pero bueno, en ese entonces estamos hablando un poquito más atrás, yo creo que unos 8 años, 10 años atrás, y empezó otra vez como el gusanito, ¿no? Oye, ¿por qué no tienen un museo? ¿Por qué no hablamos con las autoridades de Beistegui para que les destinen un espacio? Hay suficiente espacio. Claro. Aparte se justifica porque históricamente ustedes estuvieron aquí. El pretexto perfecto. El pretexto perfecto, ¿no? Y precisamente hace 3 años se llegan a estas negociaciones con la fundación. De hecho, también coincide porque yo creo que tiene que ver mucho con que se junten los momentos. Asume la presidencia del Consejo Nacional de Cruz Roja, licenciado Carlos Frener, con su esposa, la señora Beatriz Nieves, que se encarga del voluntariado. Y ella empieza a asumir el rol precisamente de acoger esta historia de la cultura. Sí, entonces ella se convierte en la primera principal promotora, dice vamos a hacer esto, y pues bueno, que ya lo demás es historia. ¿Y por qué es historia? Porque pusimos manos a la obra, firmamos el convenio de colaboración, hicimos el proyecto y finalmente el 21 de febrero pudimos inaugurarlo. ¿Sí? O sea, en 3 años. Pues la gestión fue de 2 años realmente. Y el montaje pues fue muy de 6-7 meses. Nada. Fue un montaje récord. Fue un montaje récord. Pero ¿sabes qué? Pero muy interesante porque la gente cuando va al museo, la primera pregunta que me hacen es, oye, ¿dónde estaba todo lo que está aquí exhibido? Claro. Y yo les digo, el museo, muchas de las cosas estaban en la misma sede de Cruz Roja, en Polanco. Otras cosas estaban en las bodegas, embodegadas. Tuvimos que sacarlas de ahí. Pero la gran mayoría de las cosas que se exhiben los tenían los voluntarios en su casa. El museo estaba en la casa de los voluntarios de la Cruz Roja. Porque en cuanto ya los voluntarios se dieron cuenta que había un espacio que iba a cuidar ese acervo y a preservarse, empezaron a llegar. Mira, yo tengo esto. Se hizo obviamente también una convocatoria formal al interior de la institución. Sí. Y para que quien tuviera objetos de memoria... Sí, los aportara, que muchos están en comodato, otros fueron donaciones, incluso voluntarios que lo consultaron a la familia. Eso es un hecho muy interesante porque hay gente de Cruz Roja que de repente se resistía a entregar objetos o algo y me decían, se los voy a prestar, ¿no? Pero luego me los regresan. Pero hay otros que dijeron, ¿sabes qué? Yo ya hablé con mis hijos, yo ya hablé con mi familia, ya les pregunté si lo van a cuidar cuando yo me muera, ya me dijeron que no, entonces lo traigo a la Cruz Roja. Son objetos muy importantes para la gente, ¿no? Hace rato platicamos que, a diferencia de otros museos, el de la Cruz Roja guarda tal vez una experiencia con cada visitante que llega ahí, ¿no? Claro, mira, yo cuando hacemos estos recorridos guiados, visitas, a mí me toca dar la bienvenida al museo. Y en la primera sala, de hecho, el museo tiene 5 salas, pero en lo que es el acceso principal, el lobby principal le llamamos nosotros, hay una placa. Hay una placa que mandó precisamente poner el presidente de la Cruz Roja para cuando se inauguró. Y algo que a mí me gusta mucho de esa placa es que no tiene nombres. Es una placa
que en el texto dice que está dedicada a todas las personas que han pasado por la institución y han dejado un legado para Gran ella. detalle. Sí, y que efectivamente yo coincido con eso. En la Cruz Roja ha pasado mucha gente con luces, con sombras, protagonistas, no protagonistas, discretos. O sea, yo creo que es una institución muy querida por los mexicanos, que también eso es algo que a mí me llama mucho la atención. No es una institución ajena, la gente lo siente suyo. Porque yo creo que a diferencia de otros museos, el Museo de la Cruz Roja cuenta la historia de la institución, pero también cuenta la historia del pueblo de México. Desgraciadamente en situaciones de desastre, en desgracias, en tragedias, y mucha gente llega ahí y dice, es que yo estuve en este evento. Por ejemplo, ahorita que ya se acerca la conmemoración de los 40 años del sismo del 85, que vamos a montar una exposición temporal, por cierto, qué maravilla. De eso. O sea, mucha gente nos dice, oye, es que a mí me tocó ahí. Yo estaba en las personas ayudando, ¿no? O hay una presentación de San Juanico, ¿no? Mucha gente se sigue acordando de San Juanico. Hay también en la información el sismo del Ángel del 57. O sea, todavía tenemos veteranos de la Cruz Roja y gente mayor, muy mayor, que dice, yo estuve cuando se cayó el Ángel de la Independencia, ¿no? Sí, entonces, y obviamente los hechos más actuales, ¿no? Las inundaciones, el COVID, la pandemia del H1N1, o sea, mucha gente se acuerda. Pero sí hay esa reciprocidad de la población en sentir a la Cruz Roja como una institución cercana. ¿Sí? O sea, se sienten parte de la historia. Y a mí me gusta mucho esa placa porque precisamente habla de eso, de ese legado que ha dejado todo mundo, ya sea aportando un donativo, ya sea siendo desgraciadamente una víctima atendida de la Cruz Roja, o siendo un voluntario, rescatista, paramédico, médico, incluso funcionario de la Cruz Roja, ¿sí? Y que todos aportaron a la construcción de esta gran institución de México. Qué bien, fíjate que ahora que hace unos minutos mencionabas a Angélica Solchaga, ella ha estado aquí, así no es. Nada más una, ya lleva dos entrevistas, sí, claro. Una hablando estrictamente de lo que fue Concepción Beistegui, que precisamente me gustaría subrayar, ¿no? Cuántas veces pasamos por esa calle que está en la Colonia del Valle y todos los nombres que están en la Colonia del Valle, estrictamente hablando, que son benefactores, que son gente muy dedicada a su país. Y Concepción Beistegui pues no fue la excepción. Así es que yo haría una recomendación, ¿verdad? Ahorita así aprovechando que cuando estén viendo este programa, cuando lo acaben de ver, busquen el de Angélica Solchaga, que es La Vida Hospitalaria en México. La Vida Hospitalaria en México. ¿Te acuerdas, no? Sí, entonces, muy buen programa. Y bueno, pues creo que sería una parte muy complementaria de lo que ahorita Juan José pues nos está platicando. Hablando de benefactores, ¿a quién podríamos encumbrar en la Cruz Roja? Esos benefactores, sé que hay miles seguramente, pero hay algunos que tienen algún brillo especial. Sí, mira, de hecho creo que ese es uno de los grandes desafíos que ha tenido la Cruz Roja al tener su museo. Y yo la verdad de repente me he tenido que disculpar porque yo creo que la lista sería interminable. Okay. Una vez alguien me preguntó, cuando estábamos en el proyecto, me decían, ¿quién ha sido el mejor presidente de la Cruz Roja? Híjole. Y yo le dije, hemos tenido más de 30 presidentes desde su fundación y yo creo que todos en su momento histórico aportaron algo, ¿sí? En mayor o menor grado, pero el mejor presidente pues no se puede decir, porque todos han hecho algo por la institución en su momento de manera clave. Y yo creo que pongo este ejemplo en esto de los benefactores. O sea, yo creo que todos en sus momentos históricos tuvieron mucho que ver, ¿no? Nuestra fundadora, la señora González Cosío, con su esposo, el doctor Fernando López y Sánchez Román, pues si ellos no empujan la idea ante Porfirio Díaz de crear la Cruz Roja en México, pues tal vez lo hubiera hecho alguien más, pero les tocó a ellos, ¿no? Sí, ya hacia los años 30, pues el doctor Villarreal, que estuvo también con su esposa, la señora Emilia Cosillo, también ayudando, formando, estructurando la Cruz Roja en México, ¿no? Sí, el licenciado Quijano también fue presidente de la Cruz Roja ya en los años 40, que le tocó consolidarlo, ¿no? Sí, el licenciado Barroso Chávez, que también llevó a la Cruz Roja al ámbito internacional. Sí, a eso me refiero, que precisamente llega alguien y bueno, su aportación es muy buena, pero la de él es... Tiene un brillo. Un brillo especial, claro. Porque
tuvo un crecimiento la Cruz Roja en algún sentido por una visión muy particular, ¿no? Tal vez le tocó el sismo, tal vez le tocó la pandemia y tuvo que hacer más de lo que el anterior, ¿no? Exactamente. Es que son circunstanciales y por eso luego cuando me piden eso digo, a veces no me meto en problemas porque seguramente alguien cuando vea el podcast va a decir, se te olvidó mencionar o no. Sí, no, por ejemplo, ahorita lo sabemos, perdón, acaba de fallecer hace unos meses don Olegario Vázquez Raña. Olegario Vázquez Raña. Don Olegario fue presidente de la Cruz Roja Mexicana y también a él le tocó hacer cambios importantes en la Cruz Roja Mexicana, ¿no? En su momento, en el año 2000, 2006, que fue su periodo, sí, que le tocó estabilizar la institución en muchos aspectos, modernizarla, sí, o sea, cada quien ha tenido su toque. Cada uno de los presidentes de la Cruz Roja y de los benefactores. Obviamente, pues hablamos de mucha gente de que ha estado colaborando. Y yo creo que esto también tiene mucho que ver con lo que está haciendo ahorita el museo. El museo ahorita es un espacio para mostrar y preservar la historia de la Cruz Roja, pero también ya le han salido, nosotros decimos hijitos o hermanitos, como centro de documentación, por ejemplo. O sea, nos ha llegado información que nosotros creíamos perdida. De hecho, los que hemos estudiado la Cruz Roja en México, siempre había un periodo histórico después de la Revolución Mexicana y hacia los años 30 más o menos, que tenía muchos claroscuros. Pues bueno, ya hemos encontrado revistas informativas, boletines, cosas que nos han empezado a dar luz a todo esto y a descubrir a estos personajes, por ejemplo, que estaban olvidados en la historia de la Cruz Roja y que yo a veces lo comento mucho como estas películas que pues, hemos visto de Disney, de Coco, de esto, donde dicen que si te olvidas de tu familiar, ya no pones tu foto, se va olvidando. Ajá. Qué bonito paralelismo, ¿no? Y yo creo que nosotros también en la Cruz Roja le ha pasado lo mismo. Ha habido personajes que hemos retirado sus fotos, hemos desconocido su historia, o más bien dicho, no conocemos su historia y se han perdido. Pero ahorita el museo es como una gran ofrenda. Exactamente. Ha empezado a desenterrar, incluso nos ha llevado a reescribir la historia oficial de la Cruz Roja Mexicana. Porque hay hechos que no estaban descritos, que no estaban conocidos o simple y sencillamente no se tenía mucha referencia de ellos. Y ahora con el museo los hemos empezado a investigar, ¿no? O sea, hay algo, por ejemplo, yo cuando también doy estas visitas guiadas, hay un concepto muy interesante de la Revolución Mexicana y que mucha gente no lo conoce. La Cruz Roja Mexicana nace en 1910. La funda la señora Cosío con el doctor Fernando López, su esposo, que ellos eran gente muy allegada al régimen de Porfirio Díaz. Y obviamente la Cruz Roja nace el 21 de febrero de 1910. La revolución estalla el 19 en Puebla, el 20 en México. Y es la revolución quien se levanta contra el régimen de Díaz. Entonces hay un cuestionamiento a la neutralidad de la Cruz Roja recién nacida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había nacido en los pañales del porfiriato. Y hay una etapa también en esos años de la revolución de 1911 a 1918 más o menos, en donde se crea, nosotros lo conocemos como la etapa de las cruces. Y que mucha gente no conoce esa etapa de las cruces. ¿Qué significa? Nace la Cruz Verde, nace la Cruz Azul, que no es la del fútbol, era el equipo de socorros de Francisco Villa. Nace la Cruz Blanca Neutral, la Cruz Blanca, que era apoyada por Francisco y Madero. ¿Sí? O sea, empiezan a nacer otras organizaciones similares a la Cruz Roja, que eran una contraposición precisamente a este señalamiento de que la Cruz Roja no iba a ser neutral para atender a los heridos de la revolución. Sí, y ese claroscuro no existía. Bueno, estaba perdido en la historia, o si estaba, no le estábamos dando el peso importante porque era, pues los que damos el curso de inducción a la Cruz Roja, decíamos, la Cruz Roja nació en 1910, la revolución, todos fuimos felices y ya. Fíjate que yo tengo una pregunta al respecto, muy interesante, pero te lo voy a hacer después del siguiente corte que ya nos toca, ¿cierto, amigo? Así es. ¿Qué te parece si les recordamos a nuestros amigos estas redes sociales que normalmente soltamos al mar para captar pescados? A ver si no la riego. No la riegues. La Chimenea, el podcast, YouTube, Facebook, Instagram, Apple Music, el del Spotify. Ahí está. Alexa. Ya le puede uno decir, Alexa, ponme la Chimenea del podcast y lo va a reconocer sin problema. Pero bueno, vamos al corte y regresamos con esa pregunta. Gracias. Como ustedes lo estarán percibiendo, qué historia nos está contando Juan José en cómo se
cómo se ha estructurado, cómo se pensó, cómo se valoró la idea de este museo. ¿Qué te parece si este segmento lo dedicamos al museo? Nos comentabas que muy pronto va a haber una exposición temporal en referencia a los sismos del 85, perdón. Y ¿cómo está estructurado este museo en cuantas salas? ¿Quiénes lo atienden? En fin, platícanos un poco de esto. Y ¿por qué no? Por ahí viene una pregunta. Esa era la pregunta, amigo. ¿Esa era la pregunta? Casi que me leíste la mente. Sí. Okay. Justamente lo que le quería preguntar al respecto, porque hablábamos de las cruces, era cómo está configurada la curaduría dentro del museo y quién hizo por ejemplo, la museografía, que yo lo he visitado, seguramente tú también, amigo mío. Está increíble, está muy escenográfica, muy, muy padre. Sí, mira, bueno, en el museo, bueno, los datos técnicos. Sí. Es un museo de sitio que realmente está ahí en la calle de Regina, número 9, en el centro histórico. Compartimos el espacio muy bonita esta fachada del edificio del antiguo Hospital Beistegui. Así es. Y abre de jueves a domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. El último acceso es a las 4:30. Les platico porque luego nos dicen, es que es a las 5 y llegan a las 5 y a las 5 cerramos. A las 5 ya está cerrado. Sí. ¿Por qué lo hacemos así? Porque el museo trabaja con voluntarios. Eso es bien importante. Si alguien, ahora que andaban con este tema de que estaban cerrando museos por falta de no sé qué, de seguridad, apoyo, yo les decía, bueno, en el caso de la Cruz Roja, pues vamos empezando. Me preguntaban que si nos afectaban. Le dije, pues mira, de entrada no, porque yo creo que uno de los grandes valores que tiene la institución son sus voluntarios. Y los voluntarios están ahí, son los que apoyan. De hecho, yo siempre digo que es importante ir los fines de semana. ¿Por qué? Porque ahí están los voluntarios y están los voluntarios veteranos. Sí. Los veteranos son los socorristas que tienen muchísimo tiempo. Ya muchos están en retiro, ya muchos ya no están activos en las ambulancias, pero tienen mucha historia que contar. Y son los guías. Así es. Son los que pasan a la gente, las reciben, les platican. Yo siempre les digo que le dan otro sabor al recorrido. ¿Cómo no? Sí, y efectivamente, bien lo dice Ángel, la museografía, pues bueno, nosotros la trabajamos dentro de un proyecto, obviamente, de diseño, con especialistas. Pero algo que nos ha sucedido muy curioso con la museografía es que la gente, y yo siempre lo digo, la gente no va a leer, la gente va a ver objetos y va a que le platiques la historia de esos objetos. Sí. ¿Sí? ¿Quién mejor que el que usó el objeto? Exactamente. ¿No? Sí, porque ellos dicen, mira, este es un tal aparato y lo hacíamos así, la subíamos a la ambulancia así. Y, o sea, te empiezan a platicar todas las anécdotas detrás de los objetos. Y y obviamente eso es lo que a la gente le gusta que le platiquen, ¿no? O sea, yo siempre digo, bueno, no van a leer, hay cosas que leer, muchas cosas muy importantes. Obviamente sabemos que hay gente que sí le gustan los museos, ve toda la información, la analiza, pregunta, sí, pero el grueso de la gente quiere que le platiquen las historias. Y para eso pues tenemos a nuestros veteranos que nos ayudan mucho al respecto. Por eso tenemos ese horario y el museo también, yo siempre he dicho que es un museo vivo. ¿Por qué vivo? Porque hay gente que me dice, es que yo vine el día que la inauguración y ahora que regreso tienen más cosas. Digo, sí, es que el museo está vivo porque cada vez, y siempre pongo un ejemplo de un maniquí que tenemos con un uniforme de paracaidista, que era pues un overol rojo nada más. Bueno, a la semana siguiente ya ese overol ya tenía guantes, a la siguiente semana ya traía sus insignias, a la siguiente semana tenía gorra, gasné. O sea, los mismos voluntarios veteranos han empezado a traer los objetos. Y viste, ¿no? Tengo otro veterano que en su momento yo creo que era de los jefes que revisaba cosas a los voluntarios, porque le digo, tú vas a hacerme el pase de revista. Digo, porque va a haber todos los maniquís para que estén bien montados, que tengan sus insignias, que tengan sus escudos. Haga de cuenta que está pasando revista militar a los maniquís. Dice, seguramente ahí viene ya el comandante fulanito a revisarnos. Sí. Pero eso es lo que precisamente hace vivo el museo, ¿no? Precisamente que haya objetos, cosas que para la gente le signifiquen.
Y bueno, el museo tiene 5 salas, lo decía yo al principio. Okay. La primera tiene que ver con los orígenes de la Cruz Roja y está dividida en 2 partes. La Cruz Roja internacional, porque obviamente para entender la Cruz Roja en México hay que tener pues como referencia la fundación de internacional. Somos un movimiento que prácticamente está en todo el mundo. México es una de las tantas cruces rojas a nivel mundial y pues bueno, tenemos que hablar del origen de internacional. La segunda parte está dedicada a México, ¿no? A nuestros fundadores en México, a la señora Cosío, al doctor Fernando López, obviamente a los objetos que ellos utilizaron, sus líneas de tiempo, comparativas. Sí. La tercera sala tiene que ver, la segunda sala, perdón, tiene que ver ya con los hechos más relevantes de la institución. Sí, tampoco quiero meterme a tanto detalle porque quiero dejarle la espinita para que la gente vaya y vea. Claro, ¿no? claro. Vaya y vea, ¿no? Pero la segunda sala tiene los hechos más importantes desde la fundación en 1910 hasta los años 90, más o menos, que es cuando tenemos la participación en el movimiento, bueno, cuando el movimiento zapatista. Los últimos años, pues todavía lo estamos trabajando porque queremos también presentarlos más adelante. Ahí hay banderines históricos. Hay una parte también donde viene el desarrollo de 3, digamos, cuerpos voluntarios importantes, como fue las escuelas de enfermería, como fue el área médica y los socorristas. Entonces también están en esa tercera sala. Y algo que sí voy a hacer un comercial aquí es que estamos cumpliendo 100 años de la fundación de la Escuela de Enfermería. Y la Escuela de Enfermería se fundó también en ese hospital Beistegui. Qué barbaridad. Sí, hace 100 años. Es un lugar histórico totalmente, ¿no? Y va a haber una exposición temporal también de los 100, o sea, no nada más va a estar la del sismo, va a estar la temporal de los 100 años de la Escuela de Enfermería. ¿Qué tal? Nada más que la de la Escuela de Enfermería, ahorita la estamos preparando para montarla en septiembre en la escuela de enfermería que tenemos en Azcapotzalco, que es otra instalación de la Cruz Roja. Va a estar un tiempo allá y ya luego vendrá a Beistegui. ¿Para qué? Para que no se cruce con la del sismo, porque las dos son en septiembre. Y la del sismo, pues es la del sismo del 85. ¿Y esa dónde va a estar? ¿En qué área del museo? La del sismo va a estar en la... mira, es que la hemos pensado, es que es muy curiosa, la hemos pensado para que esté en el exterior. Para que nosotros podamos sacarla a la calle, la gente la pueda ver en la calle, sí, y es obviamente, mira, en la Cruz Roja creo que somos muy, muy reactivos y muy prácticos, y me dicen, y van a meterle y sacar, sí, vamos a estar metiendo y sacando mamparas, porque aparte las mamparas son muy curiosas, las mamparas son camillas. Son camillas antiguas, militares, que van a servir de mampara y pues los voluntarios las saben mover. Dice aquí. Sí, sí. O sea, sabemos cómo hacer esas cosas, ¿no? Nos encanta aparte. Entonces va a estar la exposición temporal afuera, desde septiembre. De hecho, estamos planteando que coincida con el 19 de septiembre. Y tan paralela, pues estará también la de la Escuela de Enfermería en Azcapotzalco y ya luego intercambiaremos. Pero bueno, tendremos esas dos exposiciones temporales. Bueno, ya ese fue el comercial de los 100 años de la Escuela de Enfermería. La tercera sala tiene uniformes históricos, que eso le llama muchísimo la atención a las personas. ¿Por qué? Porque hay muchos uniformes que usaban los voluntarios de la época y muchos son de corte militar. Obviamente tienen o sea, ¿por qué tenemos un corte militar? Porque la Cruz Roja en México nació como parte, bueno, de hecho en el decreto de fundación se habla que la Cruz Roja se considera equipo de sanidad del ejército mexicano en caso de guerra. En caso de guerra nosotros estamos regidos precisamente por las normas del derecho internacional humanitario y en su momento pues había esta relación con la Secretaría de Guerra y Marina. Entonces muchos de los voluntarios pues tenían incluso grados militares, ¿no? Había comandantes, oficiales, tenientes, etcétera, etcétera. Ya conforme la institución, bueno, fue evolucionando, pues se fue haciendo más civil, con un uniforme mucho más civil como lo conocemos en la actualidad. Claro. Pero a mucha gente le llama la atención esto, ¿no? Los uniformes antiguos. Obviamente en esa sala también se relatan hechos ya más actuales de nuestros grupos de rescate, de la historia de la Cruz Roja en México. Tenemos algunas reproducciones, por ejemplo, el vestido de la señora Luz González Cosío, de las damas voluntarias, cómo trabajaban en las colectas también, que ese es un tema importante, cómo nos llegamos los recursos. Hay otra sala que nosotros le decimos la sala número 4, que es la sala de amigos del museo, así le llamamos. ¿Por qué amigos del museo? Porque ahí están las colecciones
¿qué han hecho los voluntarios? Por eso les decía que muchas de las cosas estaban en casa de los voluntarios. Son cuadros, son cosas que ellos hicieron, tal vez de manera artesanal, tal vez de manera sin una curaduría, sin un conocimiento de museografía, etcétera. Pero que ellos hicieron para tener su mini museo o su mini exhibición en casa. Y cuando dijeron, oye, pues hay un museo en la Cruz Roja, pues ahí va, ¿no? Sí. Y eso es lo que hemos colgado en las paredes, todo lo que ellos han reunido o han aportado. Por eso les llamamos los amigos del museo. Sí, sí. Sí, y la última sala, que realmente es una sala dedicada al órgano de gobierno institucional, a nuestros componentes internacionales, como el Comité Internacional, la Federación de Cruz Roja, sí, y tenemos una sala audiovisual, ¿no? Una sala audiovisual donde se proyectan videos sobre el desarrollo de la Cruz Roja, de diferentes temas, y una pequeña tiendita de recuerdos también, para que la gente, si quiere llevarse un recuerdito, pueda adquirir algo y seguir ayudando a la Cruz Roja, porque pues todo lo que entra ahí pues es para seguirse manteniendo el museo y para pues, los servicios que presta la institución. ¡Ay, qué bien! Sí, entonces eso es lo que compone el museo realmente. Fíjate que hay una vinculación muy directa ahí entre arte y Cruz Roja, que tuve la oportunidad de visitarlos, y hay algunos cuadros de una gran artista de Polonia, de nacimiento mexicana por elección, Anna Sarnecki, una pintora que ya lamentablemente murió, pero muy prolífica, y parte de ella era voluntaria. Era dama voluntaria, sí, fue dama voluntaria. ¿Y ¿cuántos cuadros tienen de Anna Sarnecki ahí en el museo? Bueno, en el museo exhibidos tenemos 2, pero en la sede nacional yo creo que hay una cantidad, pues yo creo que sí hay de haber como unos 10, 15 en la sede nacional decorando las paredes. Tal vez para los que no ubican a la señora Sarnecki, ella sí han ido a la iglesia aquí de San Agustín en Polanco. Claro. Todas las pinturas que están ahí del Via Crucis son de ella. Sí, son de ella, y yo tuve el privilegio de conocerla, la verdad, una gran mujer. Siempre que explico un poco de su obra es porque ella le tenía una gran agradecimiento y gratitud a la Cruz Roja. Ya bien lo decía Ángel, ella era polaca, ella estuvo en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, pero no en los de Hitler, estuvo en los de Stalin, en Siberia. Así es. Y ella alguna vez me lo platicaba, era como una de sus anécdotas más significativas en relación a por qué ella ayudaba mucho a la Cruz Roja, porque decía que cuando ella estaba con su familia en este campo de concentración, cada determinado tiempo, no tenía una fecha en particular, decía, llegaba una cajita blanca con el emblema de la Cruz Roja. Y esa cajita blanca tenía alimento, y de eso vivía y sobrevivía la familia, mientras obviamente estaban en ese campo de concentración. Entonces, cuando finalmente ellos se escapan, por lo que entendí en su momento, y se viene a México, ella estudia enfermería, precisamente en León, allá es donde se casa, estudia enfermería, pero se fijó precisamente estudiar enfermería para ayudar a las personas, y lo hace a través de la Cruz Roja. Sí, sí. Qué bien. Fíjate que yo también tuve oportunidad de conocerla, una señora muy dulce, muy... Sí, era un amor la señora. Una gran persona y con una gran memoria. Sí, también recuerdo haber escuchado, ya tiene muchos años, pero me contó varias de sus anécdotas al respecto con el Cruz Roja. Sí, amigo. ¿Qué te parece, Juan José, de todo lo que es los objetos que hay ahí? Que escogieras alguno que te venga a la mente, alguno que tenga alguna historia particular, ya sea que marcó un antes y un después para la Cruz Roja, o ese objeto que llama mucho la atención por sus coloridos, o por su función, o una credencial que corresponda a alguien, no lo sé. Platícanos de 2 o 3 que tengan por ahí. Pues mira, yo creo que uno de los objetos que a mí me encanta mucho hablar de él es de un banderín, que precisamente es uno de los que más llama la atención cuando entras a la sala, que es el banderín nosotros le llamamos de la decena trágica. ¿Por qué? Porque es un banderín que se utilizó durante los 10 días que duró secuestro, encierro, asesinato del presidente Madero, del vicepresidente Pino Suárez, y que fue utilizado por los voluntarios de la Cruz Roja en ese entonces, que muchos eran médicos y que atendieron a las víctimas pues, del conflicto que hubo aquí en la Ciudad de México. Sí, obviamente el banderín está ya desgastado, lo ves y dices sí, es un banderín de mucho tiempo, de la época, y que es muy interesante conocer su historia, ¿no? O sea, y desgraciadamente me ha tocado, pues cuando hago las explicaciones, pregunto, ¿saben qué es la decena trágica?
muchos mexicanos no saben qué fue la escena trágica, no conocen ese hecho importante de la Revolución Mexicana, ¿no? Y incluso los jóvenes, pues muchos menos no lo conocen, ¿no? Pero sirve para retomar precisamente esta importancia y lo comento un poquito con una anécdota, todavía no me llega, pero una vez fue un voluntario de nosotros de Cruz Roja, también alguien conocido dentro de nuestro ámbito, cuando vio el banderín, dice, ¿este es el banderín de la escena trágica? Le digo, sí. Me dice, yo tengo entre mi colección la medalla que se daba por ese servicio. Me dijo, ahorita estoy desmontando mis colecciones porque creo que se va a ir de México y ya me lo prometió. Me dijo, te la voy a traer porque me gustaría que se exhibiera junto con el banderín. Y yo dije, buenísimo. Esa es una de las cosas que... Providencial, casi. Y ya ha habido cosas muy interesantes en esto. Por ejemplo, una familia que llegó y era un señor mayor que venía con la cuñada y el nieto y nos dice, yo soy el hijo del señor oficial Lastra, Eduardo Lastra, fue operador de ambulancias en los años 50 y cuando él falleció, pues todos los hermanos nos repartimos los uniformes de mi papá. Pero ya vimos que está el Museo de la Cruz Roja y yo cada vez que abro el closet y veo el uniforme de mi papá, lloro porque sé que algún día esto se va a perder. Y ahora que está el museo lo traigo. Bueno, nos trajo así los uniformes impecables. ¡Wow! Sí, los uniformes impecables de su papá, sus gorras, sus cascos, todo, ¿no? Y eso es parte de que conecta emocionalmente, ¿no? Tenemos en la sala Amigos del Museo toda una colección, unos cuadros con fotografías de paramédicos, de socorristas, principalmente son socorristas de los años 20 hasta los años, yo creo que 70, 80. También una vez pasó un matrimonio de señores mayores, entraron a ver el museo y ya al final se acerca una de las personas, el señor el que iba y me dice, oiga, ¿quién es porque todas estas fotos tienen un número? Me dice, ¿quién es el señor de la foto número tal? Digo, no sé, pero se lo averiguo porque tenemos un registro. Ya lo averiguo, le digo, mire, se llama fulanito de tal. Y me dice, es que él era mi padrino. Yo sabía que estaba en la Cruz Roja, lo dejé de ver mucho tiempo. Les agradezco que sigan manteniendo su memoria aquí viva. Y el señor estaba llorando. Claro. Y el señor, y obviamente el matrimonio no tenía nada que ver con la Cruz Roja. No. Era a través de esta persona que fue el padrino de él y que sabían que era socorrista y que durante mucho tiempo sirvió a la institución. Y ahí lo volvieron a encontrar. Y lo volvió a encontrar y se reencontró con su padrino en el museo. Entonces, increíble. Son estos hechos muy interesantes que están relacionados con los objetos, con lo que se exhibe ahí. ¿Qué te parece si de alguna manera pasamos a nuestro próximo bloque? Un corte comercial. Exactamente. Y les recordamos nuevamente que estamos aquí con Juan José Tovar, director del Museo Nacional de la Cruz Roja. Y bueno, en nuestras redes sociales, Ángel. Sí, La Chimenea del Podcast. Spotify. En Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Alexa. Búsquenos en donde sea y suscríbanse, sobre todo. Suscríbanse porque tenemos el reto de llegar a 1000 suscriptores. Regresamos en un momento más. Ya estamos de nueva cuenta en la recta final. En la recta final de este programa que se ha pasado rapidísimo, pero que ante todo, y yo creo que es nuestra aportación de esta chimenea hacia sus casas, es que conozcan la historia de la Cruz Roja yendo al museo. Exactamente. ¿verdad? Pero que este programa los motive, se lleven una pequeña bocanada de elementos, de historia, de lo que nos ha platicado Juan José, y vayan a este museo jueves, viernes, sábado y domingo de 11 a 5 de la tarde. 5 de la tarde. Sí. A 5 de la tarde. Último acceso, 4:30. Lleguen un poquito antes. Y estamos ya casi llegando a las vacaciones. Los chicos necesitan preparados para su primera sesión de vacaciones. Sí, preparados. Para recibir a montones de... Bueno, ya nos pasó Semana Santa, que estuvimos, y sí tuvimos mucha gente. Ahora sí tuvimos mis vacaciones en el museo. Le llamábamos nosotros. Qué bien, Juan José. Fíjate que nos interesaría mucho saber tu historia relacionada a la Cruz Roja. Ya nos has platicado que eres comunicólogo, así es que chócalas. Yo no soy comunicólogo, pero ya casi. Pero también chocas de mi amigo, porque si no... El caso es
¿cómo se dieron las cosas? ¿Cómo se dieron las circunstancias para que tú llegaras a ese puesto? Porque se requiere un perfil especial, se requiere de una serie de atributos y a ver, platícanos cómo fue toda esta situación. Mira, a mí siempre me preguntan cómo llegué a la Cruz Roja. Yo siempre respondo, no llegué, me llevaron. Te llevaron. Okay. Me llevaron, ¿por qué? Porque, bueno, yo soy de Ciudad Madero, de Tamaulipas. Nosotros, sí, y ahí junto a Tampico. Entonces, mis hermanas, mi hermana mayor, que ahorita es enfermera, pues ella era socorrista. Y obviamente dentro de la Cruz Roja hay actividades para los jóvenes y para los niños. De hecho, hay un programa que se llama La Cruz Roja de la Juventud, que es para niños a partir de los 8 años de edad y que es un programa educativo y formativo, ¿sí? Donde aprendemos primeros auxilios, prevención, desastres, etcétera. Pero está dirigido a los niños y jóvenes. Y bueno, pues mi hermana pues nos llevó a todos mis hermanos y a mí. Yo soy el más chico y pues yo iba, digamos, de pilón. Ajá. Con todos ellos, que al final fue el que me quedé. Obviamente ya mis hermanas se salieron, yo me quedé en Cruz Roja y prácticamente este programa de jóvenes es todo un plan carrera para que te formes no solamente como voluntario, sino como líder dentro de la Cruz Roja. Entonces prácticamente estuve yo en todos los programas, acciones. Entré a los 10 años. A los 10 años. O sea, yo para los 20, pues prácticamente ya había recorrido. Ya había hecho yo una carrera dentro de todas las acciones de la Cruz Roja Juventud, ¿no? Ya era ya un líder dentro de los grupos de jóvenes. Sí, y en el año, bueno, estuve en la delegación estatal de Tamaulipas, trabajando también con jóvenes, llevando los programas. Y precisamente por este trabajo que hice en Tamaulipas, me invitaron a colaborar aquí en la Ciudad de México como director de los programas nacionales de jóvenes. Sí, llegué a la Ciudad de México. Aquí estuve dentro de diferentes áreas en juventud, luego precisamente por mi formación en comunicación, me invitaron a colaborar en el periodo precisamente de Don Olegario, dentro de la Dirección de Comunicación e Imagen. Uh-huh. Sí, estuve trabajando la difusión de la doctrina de la Cruz Roja, estuve también en voluntariado con la señora Pilar Sedvige, también un pilar, valga la redundancia, importante dentro de la institución, con las damas voluntarias, sí, en los más tiempos recientes estuve en la dirección de delegaciones. Eso ya aquí en la Ciudad de México. ¿A qué edad llegaste a la Ciudad de México? A los 30. A los 30. De hecho, pues si calculan, bueno, tengo 43 años en la Cruz Roja, entre los 10 pues tengo 53 de edad, ¿no? Pero mi vida ha estado muy vinculada con la Cruz Roja, ¿no? En el desarrollo de mi carrera profesional. He estado en muchos puestos dentro de la Cruz Roja, principalmente operativos, de voluntariado, de trabajo. Los finales, digamos, los más recientes, pues estuve en la dirección de delegaciones, en el desarrollo organizacional de Cruz Roja Mexicana. Y pues ahora que pues llega el licenciado Frener al frente de la Cruz Roja Mexicana y la señora Beatriz, pues me invitan a formar parte de este proyecto del museo, ¿no? Entonces cuando me dicen, pues alguien tiene que dirigir toda la parte operacional, obviamente era un sueño que teníamos muchos voluntarios, o sea, yo también me sentía identificado. Sí, tú ya tenías estas ganas también de participar en un proyecto de esta. Exactamente, ya teníamos como todo esto, ¿no? O sea, como que se conjuntaron. O sea, yo creo que cuando decías al principio qué se dio y por qué no se había dado, pues yo creo que son momentos. Se tienen que conjuntar. Hay gente que dice coincidencia, diosidencias, como quieran decirle, pero yo creo que fue que se conjuntaron, ¿sí? Los planetas o lo que ustedes quieran. El tema es que se dio. Sí, y entonces pues cuando empezamos a hacer todo el proyecto, pues me toca encabezar toda la parte operativa de montaje, de planificación, de museografía, etcétera. Y pues ya cuando finalmente se inaugura el museo, pues la pregunta, y lo tengo muy, muy presente, ¿no? Le digo a la señora Beatriz Nieves, le digo, bueno, pues ya nació, ahora hay que cuidarlo. Sí. Ahora, ¿qué va a suceder? Uh-huh. Y pues el presidente nacional dice, pues tú ya estás ahí. Tú ya estás ahí, ya lo conoces, tú vas a ser el director del museo. Digo, ok, perfecto. ¿Y te gusta? Y me encanta. ¿O preferías donde estabas en delegaciones? No, bueno, todo me encanta. De hecho, la Cruz Roja es tan grande y es tan diversa su acción que permite el desarrollo en muchas áreas, en muchísimas áreas. Pero esta no se había tocado, es lo que les decía yo al principio. Era una parte desconocida, incluso para la misma gente de la Cruz Roja. Pues tú mismo estás haciendo historia en la Cruz Roja. Estamos haciendo historia, exactamente. Yo creo que eso es una parte importante. Estamos haciendo historia porque estamos dejando un legado. Y no para nada más la gente de la Cruz Roja, para el pueblo de México. Sí.
Sí, porque yo siempre he dicho, la Cruz Roja es del pueblo de México. O sea, claro, sí. Pertenece a la sociedad. A ver, una pregunta. ¿El museo es de la Cruz Roja Mexicana? Es decir, ¿el museo abarca toda la República Mexicana o cada estado podría tener su museo? Mira, eso es muy interesante. Mira, de hecho, el museo, yo lo decía hace rato, es relativamente pequeño. Ya nos quedó pequeño porque hay demasiada información. Y sí, efectivamente es el Museo Nacional porque recoge la información de la fundación y del desarrollo de la Cruz Roja en México. Pero ahí viene una parte muy interesante que tú estás tocando ahorita. Uh-huh. Y lo comento abiertamente cuando estoy ahí en el museo. Mucho de lo que se describe ahí es la historia de la Cruz Roja de la sede nacional o de la sede central, que es el equivalente de la Ciudad de México. Muchos son los hechos que sucedieron aquí o en el entorno de la Ciudad de México o desde la Ciudad de México. Y no se habla de muchas cosas de las locales o de las estatales. Sí. Entonces, uno de los grandes desafíos, de hecho yo siempre lo he dicho, si tuviéramos un museo más grande, si tuviéramos más espacio, pues cada estado de la República debería tener su propia sala. Sí. Si cada área, comité de la institución debería tener su propia sala. Entonces tendríamos prácticamente tener un edificio para poder meter toda esa información. Pero lo que sí ha surgido es que a raíz de que se funda el museo, empezó a generarse una conciencia en los estados de la República de buscar su propia historia, de buscar sus objetos, de recopilarlos, de empezar ya encontraron el camino de cómo se debe de cuidar este patrimonio. Y ya ahorita nosotros acabamos de lanzar el mes pasado un programa que se llama Capítulos, los capítulos estatales y locales. ¿Por qué capítulos y no delegaciones? Porque yo les digo que el término delegación es un tema más institucionalizado, más reglamentado. Y para mí la historia de la Cruz Roja es un libro. El Museo de la Cruz Roja es un libro. Que ahorita acabamos de inaugurar el capítulo nacional. Pero debería existir el capítulo Puebla, el capítulo Morelos, el capítulo Tamaulipas, el capítulo Hidalgo. Claro. Porque cada estado tiene su propia Cruz Roja y su propia historia. Y eso es lo que nos están ayudando los veteranos de los estados, a que hagamos capítulos estatales y locales, que a lo mejor no tendrán muchos el nivel de museo, habrá que invertirles, pero sí tendrán sus primeras exhibiciones, sus primeros espacios donde se pueda preservar esa memoria histórica y se vuelva a rescatar, ¿sí?, desde los estados la información. Claro. Sí, de hecho ya tenemos varios que están funcionando. Por ejemplo, bueno, el de Durango. Durango tiene una pequeña exhibición ahí. Es un museo muy, muy chiquito, pero muy bonito, muy bien montado. En Celaya tenemos un compañero que tiene una exhibición también. Es un salón de clases, pero el salón está súper bien montado como una exhibición, con objetos, con piezas, todo, que habla de su delegación, que es Celaya. Sí, Matamoros, en Tamaulipas, ya los veteranos empezaron a hacer a buscar su información. En Puebla ya están trabajando. En 15 días vienen los compañeros de Querétaro que quieren hacer también su propio museo. Bueno, ya se viralizó. Orizaba, también ya vino gente de Orizaba y nos dicen, oye, nosotros queremos hacerlos. En Cuernavaca también, que ahí tenemos una ambulancia muy bonita, antigua, también en la delegación. Y también tienen como vamos a hacer un espacio para mostrar la historia de nuestras localidades. Sí. Porque efectivamente la Cruz Roja, como lo decía hace rato, es del pueblo de México, pero también en los estados y en las localidades es de la población que vive ahí. Sí, a mí mucha gente me dice, oye, Juan José, yo tengo esto, no sé, hace unos días fue a buscarnos alguien, nos decía, yo tengo esto, mi papá fue socorrista en Guanajuato, queremos donar esto al Museo Nacional. Y yo le dije, no, espérenme, porque a mí me gustaría que eso se quede en Guanajuato. Es de los guanajuatenses, debería exhibirse en su estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si me lo vas a mandar aquí, pues lo voy a exhibir un rato, a lo mejor una temporal, y lo voy a terminar almacenando, porque realmente ya no tengo tanto espacio para mostrar. Entonces, ¿qué es preferible? Que se muestre de dónde es, donde la gente tiene pertenencia y le significa ese donde objeto, lo vio. Donde lo vio. Sí, y aparte donde los que lo están donando son figuras de esa comunidad, son miembros de la comunidad. ¿Sí? Entonces, ese es el proyecto que tenemos ahorita, los famosos capítulos estatales y locales. Muy interesante. ¿Cómo le pueden hacer las personas? ¿A qué teléfono? ¿Con qué persona?
poder agendar una visita, ya sea familiar o una visita grupal, de qué dimensiones es lo más ideal en cuanto a visitas guiadas, en qué horarios se dan, en fin. ¿Cómo le pueden hacer nuestros amigos de La Chimenea para ir este próximo jueves al museo? Mira, si son grupos pequeños, familias, 2, 3, 4, 5 personas, pueden llegar, es libre, sin problema. La entrada es libre, se les hace ahí su recorrido con los voluntarios, los que estén, los apoya. Si ya son grupos mayores, ya hablamos de 15, 20 personas, 25 personas, que es lo más cómodo en su momento. Sí les pedimos que nos avisen con tiempo, nos envíen un correo, todos por vía correo electrónico. ¿Qué correo? El correo es museo.nal @cruzrojamexicana.org.mx. museo.nal cruzrojamexicana.org.mx. Muy bien. Sí, entonces nos piden ahí la cita. Sí les pedimos que procuren ser en los horarios de museo, jueves, viernes, sábado y domingo, en horario de 11 a 5, porque luego nos llaman y dicen, oye, puede ser el martes a las 10 de la noche. No, pues, o sea, sí les pedimos que nos comprendan porque lo hacemos con voluntarios. Y a veces los voluntarios pues no están disponibles, es cuando ellos pueden, en sus horarios. Sí, entonces, que sí sean en los horarios del museo, y con gusto lo recibimos, les programamos la visita guiada también, y no olviden que también formamos parte, no sé si me puedo aventar el comercial, de las noches de museo. No, claro, sí, del Instituto de Cultura de la Ciudad de México. Todos los últimos miércoles de mes. Cada mes, claro. El museo abre en horario especial de 6 de la tarde a 9 de la noche. Okay. Sí, y este próximo, que es el 25, si no me equivoco, es el 25 de junio, vamos a tener ese horario especial y los esperamos también. Excelente. Y ahí hacemos también visitas guiadas que nos puedan acompañar. Muy bien. Muy bien, pues qué interesante. Qué interesante, y pues cuenta con nuestra chimenea para que mandemos señales de humo para que las personas vayan para allá, y seguramente empezaremos a tener comentarios en nuestras redes sociales que en su momento pues te haremos saber, Juan José. Así es que, ¿alguna otra cosa más, amigo? Nada, amigo mío, creo que un aplauso a este gran proyecto, ¿no? Del museo. Claro. Gracias por haber estado acá, ¿no? Ya anunciaron sus redes, las de nosotros, bueno, también nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Museo Nacional Cruz Roja Mexicana. Museo Nacional Cruz Roja Mexicana, Facebook, Instagram, nada más. Pues ahí búsquenlos. Sí, por supuesto. Excelente, pues qué gusto tenerte. Gracias a usted. Darles un saludo a todo el voluntariado de esta chimenea, y esperemos en algunos meses tenerte por acá, o un proyecto semejante, una exposición. A ver si nos invitan a la chimenea allá al museo. No, con gusto. El día que quieran hacer una grabación allá, con gusto. ¿Sí? El espacio está muy bien. Ya está hablado. Sí, ya está hablado y grabado. Sí, no cuentan con eso. Eso sí pueden hacer. El lugar es muy bonito para hacer una. Excelente. Pues un gusto, amigos. Nos estamos viendo prontamente, y recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y estén muy al pendiente de que los domingos se sube nuestro programa a las redes. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.